Mi padre dirigía nuestra casa como una base militar y nos castigaba por cada pequeño error. Cuando nos necesitó para que apareciéramos en su ceremonia de jubilación, seguimos su propia regla. Mi padre sirvió 26 años en el ejército antes de jubilarse. Era sargento mayor, algo que nos recordaba constantemente. Creía que la disciplina era lo más importante en la vida y que los niños necesitaban estructura para convertirse en adultos respetables. Lo que eso significó para mí y mis dos hermanos menores fue una infancia que se sentía más como un campamento de entrenamiento que un hogar. Nos despertábamos a las 5:30 cada mañana, incluso los fines de semana. Papá hacía inspecciones de habitación antes del desayuno. Si nuestras camas no estaban hechas con esquinas de hospital, arrancaba las sábanas y nos hacía empezar de nuevo. Si había un solo objeto fuera de lugar en nuestros escritorios, barría todo al suelo y nos decía que intentáramos de nuevo. No se nos permitía llorar. Llorar era debilidad, y la debilidad no se toleraba en su casa. Mi hermano Lucas lloró una vez cuando tenía 7 años, porque se cayó de su bicicleta y se raspó la rodilla hasta el hueso. Papá lo hizo quedarse en posición de firmes en el patio durante 1 hora porque los soldados no lloran por heridas menores. Lucas necesitó 4 puntos más tarde esa noche, pero papá aún dijo que había exagerado. Teníamos tareas asignadas en un horario rotativo pegado en el refrigerador. Si una tarea no se completaba según los estándares de papá, perdíamos privilegios. La televisión era un privilegio. El postre era un privilegio. Hablar con amigos por teléfono era un privilegio. Jugar afuera era un privilegio. Todo lo bueno en nuestras vidas existía solo porque papá lo permitía, y podía quitarlo en cualquier momento por cualquier razón. Mamá se fue cuando yo tenía 11 años. Dijo que no podía vivir más como una prisionera en su propia casa. Papá nos dijo que era débil y que estábamos mejor sin ella. Dijo que las familias de verdad no necesitaban personas que no pudieran manejar la disciplina. Dijo que deberíamos olvidarla porque ella claramente nos había olvidado. No vi a mi madre de nuevo hasta que tuve 19 años y la rastreé yo mismo. Lloró cuando me vio. Dijo que dejarnos fue lo más difícil que jamás hizo, pero quedarse la habría matado. Le creí. La escuela era otro campo de batalla. Cualquier cosa por debajo de un 10 era inaceptable. Mi hermano Diego sacó un 8 en matemáticas una vez, y papá lo hizo escribir el capítulo entero del libro a mano 5 veces durante el fin de semana. Diego tenía 12 años. Se perdió la fiesta de cumpleaños de su mejor amigo porque todavía estaba copiando ecuaciones a las 10 de la noche del sábado. Papá dijo que los cumpleaños eran distracciones y que Diego debería agradecerle por mantenerlo enfocado. No se nos permitía tener opiniones que discreparan con las opiniones de papá. No se nos permitía cuestionar sus decisiones. No se nos permitía decir no a nada de lo que pedía. Contestar significaba flexiones. Discutir significaba correr vueltas alrededor de la manzana. Rechazar una orden significaba perder comidas. Una vez me fui a la cama sin cenar 3 noches seguidas porque dije que no quería unirme al programa de cadetes en la escuela. Papá dijo que era un malagradecido y que estaba tratando de darme un futuro. Me uní al programa. Odié cada segundo. Los 3 nos mudamos en el momento en que cumplimos 18 años. Me fui a la universidad al otro lado del país. Lucas se unió a la Marina Mercante solo para estar en un barco lejos de tierra. Diego se mudó a Barcelona y se convirtió en profesor de guitarra, lo que papá llamó un desperdicio de potencial. Rara vez volvíamos a casa. Cuando lo hacíamos, papá criticaba todo sobre nuestras vidas. Dijo que mi apartamento estaba demasiado desordenado. Dijo que la barba de Lucas era poco profesional. Dijo que la carrera de Diego era vergonzosa. Nada de lo que hacíamos era suficientemente bueno. Entonces, el año pasado, papá anunció que iba a recibir un reconocimiento especial en su antigua base. 30 años de servicio, incluyendo su tiempo en la reserva. Iba a haber una ceremonia con sus antiguos oficiales comandantes y compañeros veteranos. Esperaba que los 3 asistiéramos en atuendo formal. Nos envió un correo electrónico con fecha y hora y una lista de reglas de cómo debíamos comportarnos. Dijo que necesitábamos llegar exactamente 15 minutos antes. Dijo que no debíamos hablar a menos que nos hablaran. Dijo que debíamos referirnos a él como sargento mayor frente a sus colegas. Dijo que este era su momento y necesitábamos respetarlo.
Llamé a mis hermanos esa noche. Les pregunté qué querían hacer. Lucas dijo que no iba a ir. Diego dijo que tampoco iba a ir. Sentí algo cambiar en mi pecho cuando dijeron eso. Me di cuenta de que yo tampoco quería ir. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida siguiendo las órdenes de papá, porque tenía miedo de lo que pasaría si no lo hacía. Pero tenía 32 años ahora. Tenía mi propio apartamento y mi propio trabajo y mi propia vida. Ya no podía hacerme correr vueltas. No podía quitarme la cena. No podía hacerme nada que yo no permitiera. Le envié un correo a papá una semana antes de la ceremonia. Le dije que no iba a asistir. Lucas envió su correo al día siguiente. Diego envió el suyo el día después. Ninguno de nosotros dio excusas. Papá siempre decía que las excusas eran para personas que carecían de compromiso. Decía, o te presentas o no te presentas, y las razones no importan. Así que no le dimos ninguna razón. 3 días antes de la ceremonia, estaba sentado en mi apartamento actualizando mi bandeja de entrada. Hice clic en el botón de actualizar. Esperé 10 segundos. Hice clic de nuevo. La pantalla no mostraba mensajes nuevos. Mis manos temblaban cuando movía el ratón. Imaginé a papá abriendo su correo y viendo 3 mensajes separados de sus hijos. Imaginé su cara tensándose como siempre lo hacía cuando alguien desobedecía una orden. Me recordé a mí mismo que tenía 32 años. Tenía mi propio apartamento en otra comunidad. Pagaba mis propias cuentas. Tomaba mis propias decisiones. Papá ya no podía hacerme correr vueltas. No podía quitarme la cena. No podía hacerme nada a menos que yo lo permitiera. Actualicé mi correo de nuevo. Todavía nada. Me levanté y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y lo bebí de pie junto al fregadero. Volví a mi ordenador. Actualicé el correo. Nada. Miré la hora en mi teléfono. Era casi medianoche. La ceremonia era en 3 días. Papá esperaría que llegáramos exactamente 15 minutos antes. Estaría mirando la entrada. Miraría su reloj. No estaríamos allí. Actualicé mi correo una vez más antes de obligarme a cerrar el portátil. La mañana de la ceremonia me desperté a las 5:30. Mi alarma no estaba puesta, pero mis ojos se abrieron de todas formas. Mi cuerpo conocía la hora sin que se lo dijeran. 20 años despertándome a las 5:30 habían entrenado algo profundo en mi cerebro. Me quedé en la cama mirando el techo. No tenía que estar en ningún lugar. No necesitaba hacer mi cama con esquinas de hospital. No necesitaba ponerme firme para la inspección. Tomé mi teléfono de la mesita de noche y abrí el grupo con mis hermanos. Escribí un mensaje preguntando si estaban despiertos. Lucas respondió en 30 segundos diciendo que él también estaba despierto. El mensaje de Diego llegó 1 minuto después. Dijo que apenas había dormido. Dijo que seguía esperando escuchar a papá golpeando su puerta. Dijo que sabía que era imposible porque papá estaba al otro lado del país, pero aún así seguía escuchando pasos en el pasillo. Les dije que habíamos tomado la decisión correcta. Lucas envió un pulgar hacia arriba. Diego no respondió. Me levanté de la cama e hice café. Me senté en la mesa de mi cocina bebiéndolo despacio. La ceremonia empezaría a las 10 de la mañana. Estaba ocurriendo ahora mismo en una zona horaria diferente. Papá estaría de pie con su uniforme de gala. Sus antiguos oficiales comandantes le estarían estrechando la mano. Otros veteranos estarían saludando. Las 3 sillas vacías donde sus hijos deberían haber estado sentados serían obvias para todos. Me serví otra taza de café. Mi teléfono permaneció en silencio. Al mediodía, la ceremonia había terminado. Conocía el horario porque papá lo había enviado en su correo original. Palabras de apertura a las 10. Ceremonia de reconocimiento a las 10:30. Recepción a las 11:15. Ya era pasado el mediodía. Todo había terminado. Mi teléfono no había hecho un solo sonido en toda la mañana. Sin llamadas, sin mensajes, sin buzón de voz. El silencio se sentía peor que la diatriba furiosa que había estado esperando. Seguía tomando mi teléfono para comprobar si de alguna manera me había perdido una notificación. La pantalla no mostraba nada. A las 6 de la tarde, mi teléfono finalmente sonó. El nombre de Lucas apareció en la pantalla. Contesté inmediatamente. Preguntó si había tenido noticias de papá. Dije que no. Dijo que él tampoco había escuchado nada. Hablamos casi 2 horas. Seguíamos volviendo a lo mismo. Realmente lo habíamos hecho. Le habíamos dicho que no a papá, y lo decíamos en serio. Habíamos rechazado una orden y no había pasado nada.
El mundo no se había acabado. Seguíamos vivos. Todavía teníamos nuestros trabajos y nuestros apartamentos y nuestras vidas. La voz de Lucas sonaba diferente de lo normal, más ligera de alguna manera. Dijo que sentía que podía respirar bien por primera vez en años. Sabía exactamente lo que quería decir. Hablamos hasta que la batería de mi teléfono se agotó casi por completo. Lucas dijo que llamaría a Diego mañana para ver cómo estaba. Dije que era una buena idea. Colgamos. Me quedé sentado en mi sofá en la oscuridad durante mucho tiempo después de eso. 2 días después, estaba desayunando cuando mi teléfono vibró con una notificación de buzón de voz. No lo había oído sonar. La notificación decía que la llamada había entrado a las 6 de la mañana mientras todavía dormía. El mensaje de voz era de papá. Su voz salió por el altavoz tensa y controlada como siempre era cuando estaba enfadado, pero tratando de no mostrarlo. Dijo que estaba decepcionado pero no sorprendido. Dijo que sus hijos habían resultado ser unos cobardes que no podían cumplir compromisos simples. Dijo que se acordaría de esto la próxima vez que cualquiera de nosotros necesitara algo de él. Dijo que lo habíamos avergonzado frente a sus colegas y compañeros veteranos. Dijo que habíamos mostrado a todos exactamente qué clase de hombres éramos. El mensaje de voz terminó. Lo reproduje de nuevo. Escuché cada palabra. Lo reproduje una tercera vez. El mensaje duraba 90 segundos. 90 segundos para decirnos que éramos unos fracasados. Borré el mensaje de voz. Luego fui a mi carpeta de eliminados y lo borré permanentemente. No quería tener la tentación de escucharlo de nuevo. El trabajo se volvió difícil. Estaba sentado en mi escritorio mirando la pantalla del ordenador. La hoja de cálculo frente a mí necesitaba ser actualizada para el final del día. La había abierto hace 1 hora y no había tecleado un solo número. Mi compañero de trabajo Ramón pasó por mi escritorio. Se detuvo. Volvió. Preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien. Miró mi pantalla y luego a mí. Acercó una silla y se sentó. Dijo que llevaba 20 minutos mirando la misma celda vacía. Cerré la hoja de cálculo. Le conté una versión corta de lo que había pasado. Le conté sobre el historial militar de papá. Le conté sobre la ceremonia. Le conté sobre los 3 correos que enviamos rechazando asistir. Ramón escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me hizo una pregunta. Preguntó por qué me sentía culpable por no asistir a un evento donde sería tratado como un subordinado en lugar de un hijo. No tenía respuesta. Ramón dijo que su propio padre había sido controlador de una manera diferente. Dijo que le llevó años darse cuenta de que sentirse culpable era solo programación antigua. Dijo que la culpa no significaba que había hecho algo malo. Se levantó y volvió a su propio escritorio. Miré la hoja de cálculo durante otros 10 minutos antes de finalmente empezar a introducir números. Una semana después de la ceremonia, mi teléfono sonó tarde en la noche. El nombre de Diego apareció en la pantalla. Contesté y lo escuché llorando. Apenas podía articular palabras al principio. Dijo que papá se había presentado en su apartamento hace 1 hora. Dijo que papá había estado parado fuera de su puerta durante 20 minutos, exigiendo que hablaran. Dijo que papá seguía golpeando y llamándolo por su nombre. Dijo que papá le dijo que dejara de ser un cobarde y abriera la puerta. Diego no había abierto. Se había quedado al otro lado con la mano presionada contra la madera, escuchando la voz de papá hacerse más fuerte. Eventualmente papá se había ido. Diego dijo que miró por la mirilla hasta que papá se subió a su coche y se fue. Ahora Diego tenía miedo de que papá volviera. Me preguntó qué debería hacer. Le dije que llamara a la policía si papá aparecía de nuevo. Le dije que no tenía que abrir su puerta a nadie. Le dije que papá no tenía derecho a presentarse sin avisar así. Diego dijo que sabía todo eso, pero aún sentía que había hecho algo malo por no abrir la puerta. Me quedé al teléfono con él por más de 1 hora hasta que se calmó lo suficiente para intentar dormir. Después de colgar, me quedé despierto pensando en papá conduciendo todo el camino hasta Barcelona, solo para pararse fuera del apartamento de Diego y gritar. La ansiedad empezó a afectar mi sueño. Me despertaba varias veces cada noche revisando mi teléfono. Empecé a cometer errores en el trabajo. Olvidé una reunión con mi supervisora. Envié un correo al cliente equivocado. No podía concentrarme en nada por más de unos minutos. Busqué terapeutas en mi zona.
Encontré una llamada Leila Navas que tenía buenas reseñas y disponibilidad. Llamé a su consulta y programé una cita para la semana siguiente. La primera sesión fue incómoda. Me senté en una silla frente a ella, sin saber por dónde empezar. Me pidió que describiera por qué había venido. Le conté sobre la ceremonia. Le conté sobre mi infancia. Describí las inspecciones de habitación y las tareas y los castigos. Expliqué cómo papá dirigía la casa como una operación militar. Leila escuchó y tomó notas. Cuando terminé, me hizo una pregunta. Preguntó si alguna vez había descrito mi infancia como abusiva. Dije que no. Dije que siempre la había llamado estricta o anticuada, o simplemente cómo era papá. Escribió algo en su cuaderno. Dijo que hablaríamos más de eso en futuras sesiones. La hora terminó. Programé otra cita antes de irme. El barco de Lucas atracó para permiso en tierra 2 semanas después de la ceremonia. Me llamó desde una habitación de hotel cerca del puerto. Dijo que había estado pensando en conseguir un trabajo en tierra. Dijo que estar en el mar solía sentirse como libertad, pero ahora solo se sentía como huir. Dijo que estaba cansado de huir. Me preguntó si pensaba que habíamos tomado la decisión correcta, rechazando la ceremonia. Le dije que pensaba que habíamos tomado la única decisión con la que podíamos vivir. Le pregunté qué tipo de trabajo en tierra estaba considerando. Dijo que tenía algunos contactos en una compañía naviera con sede en Valencia. Dijo que necesitaban personas con su experiencia para manejar logística. Dijo que significaría quedarse en un lugar en vez de viajar constantemente. Dijo que no estaba seguro de si estaba listo para eso. Le dije que no tenía que decidir ahora mismo. Le dije que tenía 2 semanas de permiso en tierra para pensarlo. Hablamos sobre Diego y el incidente de papá presentándose en su apartamento. Lucas se quedó callado. Dijo que le preocupaba que papá apareciera en su hotel. Le dije que papá no sabía dónde se hospedaba. Lucas dijo que probablemente era cierto, pero aún se sentía nervioso. Hablamos por otra hora antes de que su batería muriera. Durante mi tercera sesión con Leila, me hizo un tipo diferente de pregunta. Preguntó qué había perdido por no ir a la ceremonia. Empecé a decir nada. Empecé a decir que no había perdido nada porque la relación con papá ya estaba rota. Entonces algo cambió en mi pecho. Mis ojos empezaron a arder. Me di cuenta de que había perdido la fantasía de que papá pudiera algún día estar orgulloso de mí. Había perdido la esperanza de que si hacía lo correcto, o lograba lo suficiente, o me probaba de alguna manera, papá finalmente me vería como suficientemente bueno. La relación real se había ido hace años. Papá había estado criticando y controlando y siendo imposible de complacer toda mi vida, pero todavía me había aferrado a esta idea de que las cosas podrían cambiar, que había alguna versión de papá que podía amarme de la manera que necesitaba. Ese padre no existía. Nunca había existido. Estaba llorando ahora. Leila me pasó una caja de pañuelos. Dijo que estaba bien llorar al padre que debería haber tenido, incluso mientras aceptaba al padre que realmente tuve. Dijo que esas 2 cosas no eran contradictorias. Usé la mitad de la caja de pañuelos antes de que la sesión terminara. Mi mamá se comunicó por correo electrónico 3 días después. El asunto decía, solo quería saber de ti. Dijo que se había enterado de la situación de la ceremonia a través de un conocido mutuo. No dijo quién. Dijo que quería que supiera algo sobre el pasado de papá. Dijo que el propio padre de papá había sido un oficial militar de carrera. Dijo que había tratado a papá exactamente de la misma manera en que papá nos trataba a nosotros. Dijo que la infancia de papá había sido inspecciones y castigos y estándares imposibles. Dijo que papá se había unido al ejército a los 18 años para escapar de su padre y luego se convirtió exactamente en él. Dijo que entender el patrón no excusaba lo que papá nos hizo. Dijo que no me estaba pidiendo que lo perdonara. Dijo que solo pensó que debería saber de dónde venía. Leí el correo 3 veces. Pensé en papá de niño parado firme en su propio patio. Pensé en él siendo castigado por llorar o cometer errores. Explicaba las cosas, pero no me hacía sentir mejor. Respondí con un mensaje corto, agradeciéndole por contármelo. No sabía qué más decir. Llegué al trabajo el lunes y mi supervisora me dijo que iba a entrenar a la nueva empleada. Se llamaba Julia y parecía nerviosa parada junto a mi escritorio con un cuaderno ya abierto.
La guié a través de nuestro sistema de base de datos y observé mientras cometía un pequeño error, introduciendo un código de cliente. El número fue al campo equivocado y sentí mi mandíbula tensarse. Abrí mi boca para decirle que necesitaba prestar más atención y que errores como este eran inaceptables. Entonces, escuché la voz de papá saliendo de mi boca antes de siquiera terminar la frase. Me detuve a mitad de palabra y Julia me miró con ojos muy abiertos. Respiré hondo y le dije que estaba bien, que todos cometen errores cuando están aprendiendo un sistema nuevo. Le mostré cómo arreglarlo y expliqué el proceso correcto de nuevo. Me agradeció y me sentí raro siendo alentador porque no salía naturalmente. Tuve que luchar activamente contra mi primer instinto, que era criticar y corregir duramente. El resto de la mañana, me sorprendí 3 veces más a punto de gritarle por cosas menores. Cada vez, me detuve y elegí palabras diferentes. Se sentía mal en mi pecho, como si estuviera siendo demasiado blando. Pero sabía que ese era papá hablando, y no yo. El grupo con Lucas y Diego había estado activo durante semanas después de la ceremonia. Nos comunicábamos diariamente y nos enviábamos memes tontos y hablábamos de todo excepto de papá. Entonces Diego dejó de responder. Pasaron 3 días sin nada. Lucas lo notó primero y preguntó si Diego estaba bien. Envié un mensaje directo preguntando lo mismo. El cuarto día, Diego finalmente respondió al grupo. Dijo que había estado pensando y que quizás deberíamos contactar a papá para suavizar las cosas. Dijo que se sentía mal dejar las cosas así y que la familia era importante. La respuesta de Lucas llegó en segundos. Dijo que Diego estaba cediendo y que todos habíamos acordado mantenernos unidos. Dijo que si Diego contactaba a papá ahora, haría que el resto de nosotros se viera peor. Diego respondió que no estaba cediendo. Simplemente no quería pasar el resto de su vida evitando a su padre. Lucas se enfadó y dijo que nos estábamos apoyando mutuamente en esto, no solo reforzando nuestro daño. Leí sus mensajes yendo y viniendo y sentí mi estómago retorcerse. Diego dijo que quizás el apoyo que necesitábamos era permiso para tomar nuestras propias decisiones, incluyendo elegir intentar de nuevo con papá. Lucas dijo que eso era una tontería y que Diego tenía miedo de ser el mal hijo. La discusión continuó por otra hora. Finalmente escribí que cada uno de nosotros tenía que hacer lo que sintiera correcto para sí mismo y que no había respuesta equivocada. Ninguno de los dos respondió después de eso. El grupo permaneció en silencio por 2 días más. 6 semanas después de la ceremonia, llegué a casa del trabajo y encontré una carta en mi buzón. La dirección de remitente era de papá. Mis manos temblaban mientras la abría, parado justo ahí en el vestíbulo del edificio. Dentro había un recorte de periódico sin ninguna nota. El artículo era sobre la ceremonia de jubilación con una foto de papá en su uniforme de gala, estrechando la mano de su antiguo oficial comandante. El titular decía algo sobre honrar 30 años de servicio dedicado. Miré la foto tratando de descifrar qué quería papá que sintiera. ¿Se suponía que esto me haría sentir culpable por haberlo perdido? ¿Me estaba mostrando lo que había tirado? ¿Estaba tratando de probar que la ceremonia ocurrió sin nosotros? Y que él estaba bien. No podía saberlo. No había ningún mensaje escrito en ningún lugar del recorte o en el sobre, solo el artículo y la foto. Lo subí a mi apartamento y lo puse en el mostrador de la cocina. Lo miré 5 veces más esa noche, tratando de decodificar lo que significaba. Papá nunca hacía nada sin propósito. Cada acción tenía una lección o un punto, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como si no supiera qué decir, así que envió prueba del evento en su lugar. Les escribí a Lucas y Diego sobre ello. Lucas dijo que era un viaje de culpa. Diego dijo que quizás papá solo quería que lo viéramos. Yo dije que no tenía idea de lo que se suponía que significara. Mi siguiente sesión de terapia con Leila fue 3 días después. Llevé el recorte de periódico conmigo y se lo mostré. Lo miró y preguntó qué pensaba que significaba. Dije que había estado tratando de descifrarlo desde que llegó. Preguntó cómo era papá expresando emociones. Dije que no expresaba emociones. Daba órdenes y criticaba, y se quedaba en silencio cuando estaba enfadado. Leila asintió y dijo que tenía sentido. Dijo que algunas personas, especialmente aquellas con trasfondo militar,
Aprenden a suprimir la expresión emocional porque la vulnerabilidad se ve como debilidad. Dijo que todo lo que papá siente probablemente sale de lado como control, o crítica o silencio, porque nunca aprendió formas saludables de comunicar sentimientos. Dijo que el recorte podría ser la única forma que conoce de decir que deseaba que hubiéramos estado allí. O quizás era su forma de decir que estaba herido. O quizás genuinamente no sabía qué decir, así que envió el artículo en lugar de palabras. Preguntó si podía tener compasión por lo dañado que estaba papá mientras aún mantenía límites para protegerme. Dije que esas dos cosas parecían opuestas. Dijo que no eran opuestas en absoluto. Dijo que podía entender que la infancia de papá lo convirtió en esta persona y sentir tristeza por eso, mientras también me negaba a dejar que me tratara mal. Dijo que compasión no significaba aceptación y límites no significaban odio. Me quedé con eso por un rato. Se sentía verdadero, pero también muy difícil. Pasé los siguientes 3 días escribiendo un correo a papá. Escribí 7 versiones diferentes y las borré todas. Finalmente me decidí por algo corto. Le dije que no estaba dispuesto a tener una relación donde fuera tratado como un subordinado en lugar de un hijo. Dije que entendía su pasado y por qué crió de la manera que lo hizo, pero que entender no lo hacía correcto. Dije que si estaba interesado en construir algo diferente, estaba abierto a eso. Dije que requeriría que me viera como un igual y respetara mis decisiones incluso cuando no estuviera de acuerdo con ellas. Se lo leí a Leila en nuestra siguiente sesión. Dijo que era claro y honesto y justo. Preguntó qué esperaba que fuera su respuesta. Dije que probablemente se enfadaría y me diría que estaba siendo irrespetuoso o que podría no responder en absoluto. Preguntó si estaba preparado para eso. Dije que sí. Envié el correo esa noche a las 10:15. No dormí bien. La respuesta de papá llegó a las 6 de la mañana siguiente. Todavía estaba en la cama cuando mi teléfono vibró. El correo era corto. Dijo que estaba siendo irrespetuoso y poniendo excusas por mi debilidad. Dijo que los hombres de verdad no necesitaban terapia para manejar sus responsabilidades. Dijo que estaba tratando de culparlo por mis propios fracasos y que él había hecho lo mejor para criarme bien. Dijo que si quería tirar a mi familia por nada, esa era mi elección, pero no debería esperar que se disculpara por enseñarme disciplina. Lo leí 2 veces sentado en la cama. Me sentí triste, pero no sorprendido. Alguna parte de mí había esperado que dijera algo diferente, que reconociera, aunque fuera un poco, que las cosas habían sido difíciles, pero no lo hizo. Redobló la apuesta exactamente como sabía que lo haría. Me di cuenta de que había estado esperando cambio mientras no lo esperaba realmente. La esperanza dolió más que el correo en sí. 3 meses después de la ceremonia, Lucas me llamó con noticias. Dijo que había aceptado un trabajo en una compañía naviera con sede en Valencia. Todavía estaría en barcos, pero las rutas eran más cortas y estaría en casa más a menudo. Dijo que estar en la misma costa que Diego se sentía importante. Pregunté si habían estado hablando más. Dijo que se habían visto 2 veces el último mes y que ayudaba. Dijo que Diego estaba descubriendo su propia relación con papá y Lucas estaba tratando de apoyar eso, aunque fuera difícil. Dijo que las visitas con Diego lo estaban ayudando a descubrir quién era fuera de la sombra de papá y fuera de solo huir todo el tiempo. Dijo que había pasado 15 años en barcos evitando todo y que quizás era hora de realmente lidiar con ello. Le dije que estaba orgulloso de él. Se rió y dijo que era raro escuchar eso. Dije que lo decía en serio. Hablamos por otra hora sobre su nuevo trabajo y cómo era Valencia y si realmente compraría muebles para su apartamento o seguiría viviendo como si pudiera irse cualquier día. Mi supervisora me llamó a su oficina un jueves por la tarde. Dijo que la empresa estaba reestructurándose y que había sido promovido a líder de equipo. Venía con un pequeño aumento y gestionaría 4 personas. Acepté inmediatamente. Mi primer día en el nuevo rol, me reuní con mi equipo y les dije que quería crear un ambiente de apoyo donde las personas se sintieran cómodas haciendo preguntas y cometiendo errores. Una de las miembros de mi equipo era una mujer mayor llamada Olivia, que había estado en la empresa durante 12 años. Vino a mi escritorio al final del día y me dijo que era el mejor jefe que había tenido.
Me sentí genuinamente orgulloso de mí mismo por primera vez en meses. Estaba rompiendo el ciclo. Estaba eligiendo ser diferente de papá. Importaba. 4 meses después de enviar mi correo a papá, él envió otro mensaje. Era breve. Dijo que estaba vendiendo la casa familiar y mudándose a un lugar más pequeño. Dijo que si alguno de nosotros quería algo de nuestras habitaciones de infancia, necesitábamos ir a buscarlo dentro del mes. De lo contrario, lo donaría o lo tiraría todo. Llamé a Lucas inmediatamente. Dijo que había recibido el mismo correo. Pregunté si quería ir. Dijo que solo si íbamos juntos. Llamé a Diego después. Dijo lo mismo. Coordinamos un día en que todos pudiéramos conducir hasta allí y hacerlo rápido. Decidimos tratarlo como un viaje de un día y acordamos que no estaríamos a solas con papá en ningún momento. Lucas dijo que recogería a Diego en Barcelona y me encontrarían en la casa. Yo dije que llegaría primero y mantendría a papá ocupado hasta que llegaran. La visita fue un sábado. Llegué a la casa a las 9 de la mañana y papá ya estaba afuera poniendo cajas en su camioneta. Me hizo un gesto con la cabeza, pero no dijo nada. Entré y subí las escaleras a mi antigua habitación. Se veía exactamente igual. La cama todavía estaba hecha con esquinas de hospital. El escritorio estaba vacío y limpio. Abrí el armario y encontré algunos libros viejos y una caja de fotos del instituto. Los empaqué rápidamente. Lucas y Diego llegaron 20 minutos después. Trabajamos en nuestras habitaciones separadas y apenas hablamos con papá. Él se quedó abajo o afuera la mayor parte del tiempo. Cargamos nuestros coches con las pocas cosas que queríamos. Cuando nos estábamos preparando para irnos, papá salió a la entrada. Nos miró a los tres parados junto a nuestros coches. Dijo que la casa se sentía demasiado vacía de todas formas. Su voz era plana. Por solo un momento, lo vi como un hombre viejo y solitario que había alejado a todos los que se preocupaban por él. Me entristeció, pero no me hizo querer quedarme. Nos despedimos y nos fuimos. Ninguno de nosotros miró atrás. Empecé a pensar en lo que Lucas dijo por teléfono sobre querer vernos más a menudo, y no solo cuando algo malo pasaba. La idea de realmente planear encontrarnos se sentía extraña después de pasar tantos años evitando cualquier cosa que pareciera obligaciones familiares. Diego lo mencionó primero en nuestro grupo. Dijo que deberíamos elegir una fecha y realmente comprometernos, en lugar de siempre decir que deberíamos juntarnos alguna vez. Lucas sugirió 2 veces al año, para que se sintiera como algo real, pero no tan a menudo que se convirtiera en una carga. Elegimos fechas con 6 meses de diferencia, y las puse en mi calendario inmediatamente, antes de poder convencerme de lo contrario. Nuestra primera reunión oficial fue en marzo, en una cabaña de alquiler en las montañas entre Valencia y Barcelona. Conduje el viernes por la tarde y Lucas ya estaba allí desempacando víveres en la cocina. Diego llegó 1 hora después con su guitarra y una caja de cerveza. Pasamos esa primera noche simplemente sentados en el porche, hablando sobre trabajo y apartamentos y cosas normales que no tenían nada que ver con papá o la ceremonia, o ninguna de las cosas pesadas que usualmente terminábamos discutiendo. Al día siguiente, hicimos una caminata hasta un lago y Lucas habló sobre su nuevo trabajo y lo raro que se sentía dormir en la misma cama cada noche en lugar de en un barco. Diego nos contó sobre una alumna que estaba aprendiendo más rápido que nadie a quien hubiera enseñado y lo orgulloso que se sentía viendo su progreso. Me di cuenta de que realmente estábamos construyendo algo aquí, en lugar de solo sobrevivir juntos. Nos estábamos eligiendo el uno al otro. El domingo por la mañana, antes de empacar para irnos, nos sentamos alrededor de la mesa de la cabaña y acordamos hacer de esto una verdadera tradición. Sin importar dónde estuviéramos viviendo o qué estuviera pasando en nuestras vidas, nos veríamos 2 veces al año. 7 meses después de la ceremonia, me desperté un sábado y me di cuenta de que me sentía bien. No perfecto, pero genuinamente bien. Había estado viendo a Leila cada 2 semanas, y las sesiones me estaban ayudando a entender que podía elegir patrones diferentes a los que papá me enseñó. El trabajo iba bien, y mi equipo realmente parecía disfrutar trabajar conmigo. Hablaba con Lucas y Diego regularmente, y nuestras conversaciones se sentían saludables en lugar de solo unión por trauma sobre daño compartido.
Papá y yo intercambiábamos correos quizás una vez al mes sobre cosas prácticas como su nueva dirección o si necesitaba algo del almacén. Los correos eran breves y factuales. Nunca se disculpó y dejé de esperarlo. No era la relación que deseé cuando era niño, pero era la única honesta que realmente podíamos tener.